¿Oyes? ¿Me crees? Te pregunto eso porque los asuntos crediticios, según dicen los especialistas, son muy delicados. Y con eso de que el crédito es credere o creer, por eso te pregunto, ¿me crees? ¿Qué tanto te crees a ti mismo? ¿Te crees mucho? ¿Poco? Fíjate, yo no soy especialista en cuestiones evangélicas, ni mucho menos. No vayas a pensar tampoco que soy radioevangelista, ni mucho más. Ya me han dicho por ahí que soy predicador, pero yo sigo pensando lo mismo, que soy un simple hablador, con la enorme suerte de tener un micrófono y con la enorme suerte de haber encontrado tu oído. ¿Oyes? A control remoto, sí, más que por experiencia cotidiana. Recuerdo que en uno de los evangelios aparece una escena memorable. Está Cristo ante Poncio Pilatos. Si no me equivoco, es Lucas el que menciona esto. Poncio Pilatos lo está interrogando porque a fin de cuentas en sus manos está la vida de Cristo. Y en una de tantas preguntas le mira y le dice, oye, ¿qué es la verdad? Y en ese momento podemos tú y yo poner puntos suspensivos, porque lo mejor que habría ocurrido sería el obtener una respuesta tajante, el haber encontrado en ese punto una respuesta que nos sacara a ti y a mí de dudas. Pero nada, la respuesta es silencio. ¿Oyes? ¿Qué es la verdad? 1970 y tantos. Siempre los problemas políticos, adobados con un poco de teología, se convierten en algo explosivo, y a lo largo de la historia de la humanidad, ello ha parecido inevitable. Me refiero también, o te refiero, asimismo, a las llamadas Sagradas Escrituras. Allí no sé en qué momento ni en qué libro comienzan a diferenciarse dos grupos étnicos. Unos se van a llamar judíos, los otros se van a llamar, al cabo de los años o de los siglos, se van a llamar musulmanes o creyentes del Islam. Pero allí están los orígenes en algún punto bíblico, que yo no lo recuerdo de ninguna manera, te digo, hablo de tantas cosas a control remoto y sin conocimiento que por eso me sentí obligado a preguntarte en un comienzo, ¿me crees? Allá tú. Pero ese conflicto bíblico, teológico, político, desembocó en 1970 y tantos en una reunión memorable. En el llamado Campo David, o dicho en forma supuestamente elegante en Camp David, allá, cerca de Casablanca, y no Casablanca, Marruecos, sino Casablanca en Washington. Si no me equivoco, los invitados a tan memorable encuentro fueron Gamal Abdel Nasser. Estuvo también allí el señor Carter y, si no me equivoco, pura memoria, y la memoria no es mi principal virtud. Estuvo Golda Meir o Moshe Dayan, alguno de ellos, y estuvieron discutiendo algo que siguen discutiendo y que no se ve por dónde se vaya a arreglar. El problema entre árabes y judíos y con un cristiano de comensal. Recuerdo que en aquella ocasión fue la primera vez que percibí un problema muy simpático. Fíjate, para los musulmanes el día sagrado o de descanso es el viernes. Para los judíos es el sábado, para los cristianos el domingo. Entonces los acuerdos de Campo David no podrían tener lugar en ninguno de esos días, por lo tanto, de lunes a jueves cuenten conmigo y platicamos. Se reunieron dizque para poner punto final a diferencias muy marcadas, en aquel caso específico creo que era Egipto e Israel y Estados Unidos actuando como mediador. Un especialista en cuestiones políticas, y en cuestiones tecnológicas debe haberlo sido también, dio a conocer que por primera vez había probado un aparato detector de mentiras a distancia.
Son de esas noticias que caen en tus manos y después las olvidas porque no vuelves a escuchar nunca más de ellas. Este señor dijo que había comprobado a través de las inflexiones de voz de los tres políticos que los tres estaban diciendo mentira. ¿Me crees? Digo, ¿me crees que puede existir un aparato de tal calidad que pueda determinar a través de la voz si se dice verdad o mentira? Yo recuerdo haber oído hablar del polígrafo o detector de mentiras. Se le llama polígrafo porque los registros que va marcando son polígrafos, o son una serie de grafías que van marcándose en una tira de papel, algo así como los electrocardiogramas, espero que sepas de lo que estamos hablando, y a partir de las cúspides y a partir de la distancia o del disparatarse de las agujas que van poligrafiando el papel, se puede determinar si el individuo en cuestión está diciendo verdades o mentiras. Y para calibrar el aparato, pues se supone que tú y yo somos diferentes en nuestra calaña de mentira, o somos mentirosos de diversa calaña. Para calibrar el aparato hay una serie de preguntas que se llaman preguntas testigo, en donde el polígrafo se va poniendo a punto. Una de las preguntas testigo es, por ejemplo, ¿tú has dicho alguna vez en tu vida una mentira? Y como se supone que todos, absolutamente todos, en defensa personal o en agresión más o menos justificada, recurrimos a ese sistema que se llama la mentira, en ese momento el individuo brinca y el aparato registra la forma en que sus arteriolas se alteran al responder tan sesuda cuestión. Tú nunca dices mentiras. Yo tampoco. ¿Me crees? Y otra de las preguntas testigo es, ¿te cuesta trabajo levantarte por la mañana? Se supone que absolutamente a todos, sea la hora que sea, nos cuesta trabajo dar ese paso a nivel de superficie para comenzar a caminar todas las mañanas. También sirve para calibrar el polígrafo. Otra de las preguntas es, ¿alguna vez te has robado algo en tu vida? ¿Me oíste? Por favor, no me dejes hablando solo aquí al aire. Todo mundo, alguna vez, algo se ha robado en su vida. Todos menos yo. ¿Me crees? Pues el polígrafo es el empate de la tecnología para tratar de dilucidar esa punzante cuestión que viene desde hace miles de años. Si cerramos en términos exactos la escritura de los evangelios y decimos que fueron escritos hace 2000 años, entonces ya ahí hay un registro preciso en alguna parte de los evangelios. No te lo puedo dar con exactitud porque no tengo tan buena memoria, pero hay un registro preciso de esa punzante cuestión. ¿Qué es la verdad? El otro día cayó en mis manos un trozo de chatarra literaria, editada allá, cruzando el río de los indocumentados. De esos papeloides en donde se publican noticias sobre artistas y qué sé yo. Leía que en la ciudad de Dallas se había suscitado un caso que parece parte de la leyenda humano-urbana de estos tiempos, y un caso que seguramente tú lo habrás escuchado contado de muy diversa manera. Una muchacha infectada con el AIDS o SIDA, y que hablaba a un programa de radio de esos que se estilan tanto en otras latitudes, pero aquí no, en donde llámame y cuéntame lo que quieras. Entonces habló que su campaña era contagiar a cuantos hombres pudiera con esa enfermedad que le habían contagiado a ella. Y fue donde volví a descubrir, hace apenas unos días, la existencia de aquel aparatejo que yo creo que tendríamos que rescatar tú y yo, usarlo de tiempo completo, y que supuestamente detecta la verdad y la mentira en la simple voz humana. ¿Me crees? Pues el tal aparato, dice el especialista que analizó las inflexiones de la voz de la muchacha llamando a la estación de radio y determinando en qué párrafos decía verdades y en qué párrafos decía mentiras, y determinó que si era cierta la intención de ella de contaminar con SIDA a cuantos pudiera, ese aparato se llama el Verimeter, verificador metrante, el metrante de la verdad.
Oye, ¿de cuánta utilidad nos sería a ti y a mí poder utilizar este verimeter para traerlo aquí y allá? A ver, dime unas cuantas palabras y a partir de eso yo podría determinar si tú estás diciendo verdad o mentira. ¿Verdad que sí? ¿Me crees? ¿A ti no te angustia esa cuestión ancestral, esa cuestión que quedó escrita en esa sencilla pregunta? ¿Qué es Doña Verdad? ¿Quién de todos los que nos dicen que ocurre lo que ocurre, quién nos está diciendo verdad y quién nos está diciendo mentira? Este decantador de verdad y mentira, te digo, sería magnífico que tú y yo lo pudiéramos utilizar. Si bien te pido un favor, cuando yo hable por radio, desconecta el verimeter, porque si no, se rompe. ¿Me crees? ¿Me das crédito? El otro día tuve la oportunidad de conocer un arqueólogo de carne y hueso. Más lo segundo que lo primero, porque su imagen es la de un individuo rectilíneo, es decir, enjuto de carnes. Pero en fin, creo que así se tiene que decir, arqueólogo de carne y hueso. No siempre se les encuentra en la vida cotidiana. ¿A cuántos arqueólogos de hueso y carne conoces tú? Él trabaja en el Templo Mayor, en el centro de la ciudad central, en el centro de este país concéntrico, en ese Templo Mayor que se convierte en el centro de una ancestralidad tan ancestral. Luego te explico por qué repetí ese término. Volvemos al problema de la verdad y la mentira. Yo no sé si tú leas mucho. Yo no sé si veas mucha televisión. Pero a fin de cuentas yo creo que no soy el único que de cuando en cuando nos asalta esa duda. ¿Hasta dónde llega la verdad y hasta dónde se empieza a entrelazar con la mentira? A partir de lo que leemos, de lo que vemos, de lo que oímos, de la vivencia cotidiana. Me parece que algo tiene que ver con la arqueología, puesto que yo he trabajado en archivos, leyendo papeles añejos, papeles viejísimos que te hacen estornudar por esa pigmentación odorífica que tienen los papeles viejos, y no sé si esté bien decirlo así, pero vaya que hacen estornudar. Y viene el problema de las interpretaciones de esos añejos papeles. Fulano al escribir esto estaría diciendo verdad o mentira, o estaría acomodando la mentira a su verdad, o estaría jugando con una mezcla de verdad-mentira, qué sé yo. Pero no puedes resistir esa duda cuando te enfrentas con esos testimonios históricos y cuando piensas que en el siglo XVI la materia, la pasta humana, era exactamente la misma que la de hoy en día. Somos tan poco dados a la subjetiva, o más bien tan dados a la subjetiva objetividad. Y platicando con el arqueólogo, descubrí que él se dedica a descifrar la voz de las piedras. Las piedras también hablan. Y pensé en Schliemann, en aquel arqueólogo que primero fue comerciante, primero resolvió sus problemas pecuniarios, y después se puso a estudiar idiomas, y después se fue a tratar de descubrir dónde estaba la Troya descrita por Homero en la Ilíada. Schliemann para mí es el paradigma de los arqueólogos, porque a partir de un novelón, del cuento llamado La Ilíada, que tiene algo de histórico y algo de novelón o folletín, a partir de ello descubrió dónde se encontraba Troya. No más que al empezar a escarbar, percibió que Troya no era una, sino eran 8 o 9 ciudades superpuestas a lo largo de los siglos. De nuevo el problema, ¿cuál de todas las Troyas era la Troya de Homero? ¿Cuál la Troya de la Ilíada? Preguntarle a las piedras, que las piedras contaran su historia. Schliemann nunca pudo dilucidar cuál fue la Troya homérica. Y llegaron los franceses a escarbar
Tú sabes, Schliemann era alemán y él tenía su concepción germánica, su concepción prusiana, estamos hablando del siglo XIX, y encontró en todas las Troyas, la Troya militar, la Troya germánica, prusiana, tan hechos que son para la guerra ellos, los alemanes, ¿no es cierto? Y llegan los franceses y encuentran la Troya romántica, o sea que le pegan el oído a la piedra y las piedras les cuentan otra historia muy distinta que la que le habían contado Schliemann. Y llegan los norteamericanos y encuentran la ciudad neoyorquina, por decirlo de alguna forma, la ciudad perfectamente estructurada y transitable. Vaya problema arqueológico. ¿Cuál de todas las verdades cuentan las piedras? Y vaya problema verdadero. ¿Qué es la verdad en tu historia, en nuestra historia? ¿Para qué sirve la verdad?